Buenos días, estimadas y estimados participantes en el módulo de Estética Clásica. Para empezar, me permito recordar a ustedes una afirmación que la hice en la primera sesión de este módulo. Estimados oyentes, el módulo se llama Estética Clásica. Hay otro módulo que se llama Estética General. En este módulo de Estética Clásica, por decisión de las autoridades de la carrera que compusieron el programa, estamos constreñidos a explicar la estética occidental o clásica, o sea, la de Europa Occidental. Me hubiera gustado muchísimo poder mostrarles algunas teorías y también algunos exponentes del arte islámico o del otomano o del África y del Asia, pero lamentablemente el programa nos impide hacerlo. Por lo tanto, estimados oyentes, veremos algo que convencionalmente se llama la Edad Media. Digo convencionalmente porque esta Edad Media toca sobre todo Europa Occidental. La expresión misma, Edad Media, no tiene ningún sentido aplicada, por ejemplo, al norte de Europa, a los países escandinavos, o a Europa Oriental, Polonia, Rusia, etcétera, porque ellos no tuvieron una edad clásica, una antigüedad, por ejemplo, la greco-romana, y por lo tanto tampoco tuvieron una edad media. Ellos aparecen en la historia, los de Europa Occidental y Septentrional, recién alrededor del año 1000 de nuestra era. Recién hay los primeros testimonios sobre esos pueblos y culturas. Por lo tanto, para muchas áreas geográfico-culturales de nuestro planeta, la expresión Edad Media es obviamente discriminatoria e injusta. Eso yo soy el primero en reconocer. Pero como el curso se refiere a la estética clásica, es decir, a la de Europa Occidental, hoy, estimado público, nos vamos a dedicar precisamente a la Edad Media cristiana, a esa Edad Media cuyo arte y cuyos principios de estética han sido moldeados hasta cierto contexto por doctrinas cristianas. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar a algunos interesantes representantes de la filosofía medieval cristiana que de manera indirecta han escrito sobre la temática de la estética y el arte. Digo también indirectamente, estimado público, porque durante los 1000 años de la Edad Media, entre las fechas totalmente convencionales de 476 a 1453, no ha habido un tratado filosófico que se llame estética o tratado sobre la belleza o algo similar. Lo que hay es mucho más que en la antigüedad, por eso le vamos a dedicar toda esta sesión. Hay mucho más, muchas más indicaciones que tienen que ver con una protoestética, es decir, con el comienzo de una doctrina estética. Hay sobre todo indicaciones gubernamentales, instructivos eclesiásticos, comentarios de filósofos, que los vamos a tratar ahora. Hay mucha literatura que indirectamente toca el tema de la estética y del arte, pero no hay ninguna declaración, texto o teoría específicamente sobre nuestra temática. Estimado público, vamos a ver sobre todo a algunos pensadores que se han referido al tema
Y entre esos pensadores que se han referido a la temática, tenemos que estudiar brevemente aquellos que desde un comienzo de la Edad Media se han dedicado a pensar sobre las repercusiones político-educativas de la Edad Media. Eso es lo interesante. No existe un texto filosófico que se dedique exclusivamente a la estética, pero sí muchos de carácter que podríamos considerar como pedagógicos, es decir, propedéuticas que nos muestran qué es la función de la estética en la sociedad. Y esa temática obviamente tiene un cierto valor filosófico. Vamos a empezar, estimado público, viendo a un pensador llamado Boecio, que fue extremadamente importante en la Edad Media y en el Renacimiento. Aparte de Aristóteles, este señor, hoy totalmente olvidado, Boecio, fue el autor más leído y más tratado en el mundo universitario que ya se había formado durante la segunda etapa de la Edad Media. Hasta el Renacimiento fue realmente uno de los representantes más importantes del cuerpo general, del corpus philosophicum en general que vamos a tratar. Dos reyes de Inglaterra, Alfredo el Grande e Isabel I, tradujeron la obra que les acabo de poner en la pizarra del chat, que es la obra más conocida de Boecio, que se llama La Consolación de la Filosofía, que la vamos ahora a tratar brevemente. Para comprender, estimado público, en qué contexto Boecio escribió su texto y brevemente unas pinceladas sobre la cultura al comienzo de la Edad Media, permítanme ustedes algunas observaciones de carácter muy general. El Imperio Romano de Occidente, o sea, el núcleo del viejo imperio con capital Roma o posteriormente Milán y Ravenna, se terminó en el año 476, o sea, un poquito antes del nacimiento de Boecio. Italia, como todo el occidente, había sido ocupada por las invasiones de los pueblos germánicos, que los latinos, o sea, los italianos, llamaban bárbaros. Italia fue ocupada por los visigodos, érulos, por los ostrogodos, posteriormente por los lombardos. Es decir, muchos pueblos germanos creían equivocadamente que Italia y Roma era el núcleo del Imperio Romano, el núcleo de riqueza material. A ellos no les interesaba nada que tenga que ver con la cultura, a los invasores. Y ellos creyeron que conquistar Roma e Italia era de alguna manera conquistar una patria donde no tuvieran que trabajar y donde todo, ellos creían equivocadamente, florecía automáticamente. Por eso el enorme interés de los pueblos germánicos que tenían, eso sí, ideas muy claras sobre lo militar, pero muy pocas ideas sobre lo cultural del Imperio Romano, esa enorme atracción que irradiaba Roma, pese a la decadencia, irradiaba sobre todos sus vecinos. Boecio nació, estimado público, en una época en que Italia estaba gobernada por los ostrogodos, un pueblo germánico que no ha dejado ningún testimonio importante cultural, así que lo vamos a dejar totalmente a un lado.
Boecio pertenecía a la nobleza senatorial de la antigua Roma y esta nobleza senatorial había firmado un convenio con los germanos, de modo que les permitieron mantener una parte de sus propiedades, tanto urbanas como rurales, si cedían la otra parte a los invasores germánicos, sobre todo, obviamente, a esa enorme masa de campesinos, tal cual sucedió. Pero de todas maneras, Boecio, la familia de Boecio, muy hábilmente, el padre, que era un político que se pasó al lado de los ostrogodos, esta familia había conservado notables riquezas para una época de decadencia, para una época de invasiones y de notable inseguridad. El joven Boecio recibió una educación muy esmerada y también entró, igual que su padre, al servicio de los nuevos amos germánicos de Italia. Y debido a su talento intelectual, llegó a ser lo que ahora llamaríamos primer ministro del rey ostrogodo Teodorico el Grande. En esas funciones él duró bastantes años, pero una pequeña intriga sin gran importancia significó su caída alrededor del año 524 de nuestra era y fue aprisionado y ajusticiado por orden del rey Teodorico el Grande por una vulgar intriga. Por ello, entre paréntesis, me permito darles un consejo existencial. Estimado público, los que se van a dedicar a la política entre ustedes, que debe haber algunos, a ellos les aconsejo que nunca usen la ironía, la parodia y artes retóricos afines en su carrera pública, porque la mayoría de la gente no entiende esas finuras. Había el rumor de una conspiración que resultó ser completamente falsa contra el rey Teodorico el Grande, justamente por gente envidiosa que quería el puesto de Boecio. Vamos a verlo a uno de los principales, que también fue un notable filósofo. Y estos tipos lo acusaron a Boecio delante del rey en una sesión de lo que hoy llamaríamos el Consejo de Ministros, lo acusaron de querer usurpar las funciones reales y lo acusaron de que tenía un gran número de seguidores en Roma. Boecio dijo simplemente una frase: si tuviese ese número extraordinario de seguidores, yo sería emperador del mundo. Que era obviamente una frase de tono y contenido irónicos. El rey Teodorico, como buen político normalito, no entendía de ironías y él comprendió esa frase, él interpretó la frase como si fuera la confesión de una culpa, es decir, como si Boecio estuviera realmente al mando de una inmensa conspiración para derrotarlo. Ahí mismo fue hecho prisionero y poco después ajusticiado. En la cárcel, Boecio, como no tenía visitas, no tenía ningún apoyo, era una acusación de alta traición, él sabía que iba a morir, él escribió La consolación de la filosofía. La filosofía aparece como una mujer bella que en la prisión emerge de las sombras, de la oscuridad, con la luz de la razón, que es una luz débil, es una vela débil que cada momento puede apagarse por los vientos de olores fétidos que reinan en la prisión. Es lo que cuenta Boecio en La consolación de la filosofía. Pero la filosofía lo consuela, sobre todo volviéndole a explicar la filosofía griega clásica, la platónica,
de la cual Boecio era seguidor. Y aquí, en la consolación de la filosofía escrita, escrita exactamente, textualmente con la soga al cuello, Boecio hizo las siguientes aseveraciones sobre estética que son las que nos interesan. Boecio dijo, citando a Platón, que lo bello es la representación de lo bueno y de lo justo. Esa idea, estimado público, es la central de toda la Edad Media. Durante 1000 años, este principio estético ha sido el predominante. O sea, la belleza de las obras de arte, la belleza del cosmos y de la naturaleza, la belleza de las obras literarias, en el fondo es el resplandor de lo bueno, de lo justo y de lo santo. Y por ello, estimado público, tiene que ser respetado lo bello, los objetos artísticos bellos, tienen que ser respetados y tiene ese arte que produce lo bello, tiene que ser proseguido. No hay que eliminar el arte. Entonces, es una protoestética que nos dice claramente lo siguiente. Reitero el núcleo mismo. Lo bello es la representación de lo bueno, de lo justo y de lo santo. Por lo tanto, las obras de arte son algo que se acerca a la esfera de lo bueno, de lo justo y de lo santo, porque para nosotros son la representación de esos valores sublimes que Platón los ha calificado como los más elevados a los cuales puede aspirar el ser humano. Entonces, Boecio, que ya era cristiano, nos dice lo siguiente: el arte tiene la eminente función de popularizar con sus aspectos bellos, atrayentes, sugerentes. El arte tiene que atraer a las masas hacia el cristianismo, sobre todo hacia las prácticas cotidianas de lo bello, perdón, de lo justo, de lo santo, de lo éticamente razonable. Entonces, el arte tiene que ser integrado a los gobiernos cristianos, debe ser integrado, nunca combatido, pero debe ser usado como un instrumento de propaganda, un instrumento, estimado público, de educación, una medida pedagógica extremadamente importante. Entonces, el arte tiene que ser bello, tiene que ser atrayente, tiene que tener calidad, pero tiene que servir exclusivamente a los fines de la religión cristiana, la única verdadera. Tiene que ser una medida, un instrumento educativo, pedagógico de calidad. Boecio claramente, no solamente en la consolación de la filosofía, sino en otras obras, nos expone su programa de formación educativa o pedagógica. Tiene una obra donde también hay algunos restos de lo que podría, algunos fragmentos, perdón, de lo que podríamos llamar una protoestética, y eso está en su obra de instituciones, de instituzione música, sobre la institución de la música. Boecio era un gran amante de la música, es el primer teórico filosófico, estimado público. Hay obviamente unos fragmentos en Pitágoras, pero es el primer pensador que estudia la música como una de las artes, es decir, de los instrumentos
que nos acercan a la obra del Creador. Por ello, la música es extremadamente importante. Boecio, estimado público, en esta obra de Instituzione Musica, que viene a ser sobre la institución musical, y también en una enorme cantidad, él escribió muchísimo, como tenía mucho tiempo libre, hombre muy rico, él dedicó su vida a escribir, a traducir textos del griego al latín, etcétera. Y él ha hecho, estimado público, la primera categorización de las diferentes artes. Es decir, ha puesto a las manifestaciones del arte en una escala. Y esa escala de calidad ha permanecido vigente durante más o menos 1000 años. Les he mencionado ese hecho que ustedes seguramente lo han pasado por alto y les ha parecido una insignificancia, que dos importantes monarcas del occidente, Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, e Isabel I, reina del mismo país, han traducido obras de Boecio, o sea, de latín, al idioma vernacular, por la enorme importancia que ha tenido también esta escala, este ranking, diríamos hoy, de las artes que estableció Boecio por razones filosóficas. Estimado público, vamos a ver brevemente ese ranking. Según Boecio y según todos los pensadores de la Edad Media, no ha habido ninguna gran diferencia. La música es el arte más elevado por ser el más abstracto, el menos fijado a los sentidos, aquel que toca las emociones profundas del alma, no de los sentidos, sino del alma. La música, estimado público, está en el lugar superior de esa escala de las artes. Le sigue la poesía lírica. A la poesía lírica le sigue la poesía de las epopeyas y de las tragedias, o sea, la literatura en sentido amplio. A esto le sigue la comedia y otras manifestaciones del teatro. Y mucho más abajo en esta escala del arte están las artes plásticas, las tres tradicionales: arquitectura, pintura y escultura. Y al final, Boecio tiene esa bondad de poner a las artes culinarias dentro de la escala de lo que es el arte, de lo que nos acerca a los principios de la santidad, de la bondad y de la justicia. Pone a las artes culinarias, o sea, preparar una buena comida, una comida que aparte de alimentarnos, aparte de la función nutritiva, la comida tiene que tener un factor estético de buen gusto. Obviamente, él era un aristócrata muy rico y podía pensar así. Dudo mucho de que las masas romanas y germánicas hayan tenido el más remoto interés por estas apreciaciones de Boecio. De todas maneras, estimado público, lo que podemos nosotros pensar para la filosofía de la estética de la Edad Media es simplemente lo siguiente. Estos señores, Boecio y el que les voy a mencionar inmediatamente, formularon sobre todo, en palabras de Boecio, un programa de formación pedagógica. Ese programa de formación pedagógica utiliza la belleza de las obras de arte para comprender mejor a Dios, a las obras de la creación y para acercarnos a las prácticas cotidianas de la religión. Esas prácticas tienen que ser atrayentes estéticamente. Por ejemplo, los oficios religiosos tienen que tener una música de alta calidad
que acompaña al oficio, una música atrayente. Por eso es, estimado público, que desde muy temprano las iglesias cristianas y sobre todo la católica se dedicaron a fomentar cantos gregorianos y muchas otras variantes de música sacra, es decir, de música que acompaña a los servicios religiosos. Los sacerdotes tenían que vestirse de forma estética, agradable y también diversa, cambiante. Por eso es que desde esa época la, las sotanas y las vestimentas para la misa tienen que tener colores cambiantes que simbolicen claramente algunos elementos de la religión. Las iglesias tenían que ser edificios bellos que congreguen con gusto a los fieles. Es decir, los fieles tenían que sentir algo, una pequeña emoción, aunque sea reducida, de belleza al ingresar a una iglesia. Y en las iglesias, conventos, monasterios, había que tener esculturas y pinturas de alta calidad, todas obviamente representando cuestiones religiosas. Nada de chicas bonitas con poca ropa, nada de esas cosas sensoriales, sino tenían que representar justamente lo importante, el amor a Dios, el amor a la creación y el seguir una vida moralmente, éticamente adecuada, de acuerdo a los principios de la religión. Por ello es, estimado público, que Boecio nos dice uno de los pecados más grandes, escuchen bien, uno de los pecados, o sea, de las faltas éticas más grandes es la falta de orden, la carencia de armonía, el desprecio de la belleza. El arte tiene que representar en imágenes, o sea, la teoría tiene que representarla en la praxis para que la gente sencilla comprenda los elementos y misterios de la religión. El amor a Dios, el amor a una vida cercana al ideal de la santidad, esa vida santa tiene que estar mostrada por pinturas, esculturas bellas, es decir, altamente representativas con calidad técnica de lo que es la santidad cristiana. Pero al mismo tiempo tiene naturalmente que tener una factura técnica de alta calidad. Estimado público, estas ideas de Boecio han sido realmente repetidas durante más de 1000 años en el mundo de la Edad Media, y este mundo de la Edad Media ha tenido también la influencia de un personaje llamado Casiodoro, Aurelio Casiodoro, o como a él le gustaba ser llamado, Casiodoro Senador. Repito el nombre porque hay un pequeño error ortográfico en la primera subida que le he puesto. Más o menos él es de la época de Boecio, un poquito más joven. Aquí tienen ustedes el nombre correcto, Aurelio Casiodoro. A él le gustaba que le digan Casiodoro Senador. Fue el sucesor de Boecio como primer ministro del rey Teodorico el Grande, rey ostrogodo de Italia. Este Casiodoro, estimado público, también ha sido un notable filósofo, un notable pensador y un escritor muy prolífico. Como era una persona muy preocupada por su fama posterior
y ustedes ven por los datos biológicos, él tuvo una vida extraordinariamente larga para una época muy, muy movida, tuvo una vida muy larga. Él se preocupó de hacer muchas copias, en esa época no había imprenta, de sus escritos, de modo que sean preservados para la posteridad. Y eso ha alcanzado él. Realmente conocemos mucho de esos siglos quinto y sexto, que son los siglos de las invasiones, del desorden, de las matanzas, de los incendios de ciudades. Son siglos extremadamente movidos y de vida muy precaria que le tocaron a Boecio y a Casiodoro. Casiodoro, estimado público, tiene muchísimas obras. Yo solamente les voy a anotar aquí el más conocido de sus libros, que son las epístolas variadas, o en latín varie epistulae. Estas cartas, que se han conservado en varios volúmenes hasta hoy, nos dan también una idea muy clara de esa parte importante de la praxis filosófica, que son las órdenes, indicaciones, los indicativos de los gobernantes para los artistas. Eso, estimado público, hoy no existe, porque los artistas son completamente libres y a ningún gobierno se le ocurre establecer una especie de catecismo para artistas, es decir, una especie de manual de comportamiento obligatorio para los artistas. Pero en esa época donde la iglesia en el plano cultural era dominante, obviamente que en esa época era imprescindible algo así como un indicativo de origen gubernamental para que los artistas sepan a qué atenerse. Estos indicativos, estimado público, han existido durante toda la Edad Media y muchos filósofos importantes, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino, los más importantes de la época posterior, que tampoco han escrito nada específico sobre estética, pero sí han hecho observaciones que nosotros hoy las podemos considerar como un catecismo, como un indicativo de carácter más o menos obligatorio para los artistas. Y aquí viene, estimado público, reitero, hay que repetir el punto central: el arte tiene que servir a las funciones eclesiásticas, tiene que estar subordinado a la propagación y a la práctica correcta del cristianismo. Ese es el punto central. O sea, el arte como algo al servicio de un bien superior, de un bien obviamente considerado como lo máximo, que era la vida cristiana y la doctrina que emanaba de los evangelios. Ese instructivo, estimado público, son muchos detalles técnicos que hoy no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, que cuando se representaba a Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo tenía que ser más grande que los cuerpos de personas que estaban alrededor y tenía que estar con mejor iluminación que los cuerpos alrededor. Indicaciones técnicas de ese tipo que obviamente no vamos a perder el tiempo con ellas. Pero los puntos centrales ya están dichos y aquí quiero mencionarles el segundo elemento importante en el fondo, que se deriva de la instrumentalización del arte en favor de la iglesia.
Cuando estos filósofos, Boecio, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, el único gran pensador español de la Edad Media, era arzobispo de Sevilla, todos estos personajes han dado un paso más allá, un paso lógico, un paso que en el fondo se deriva de la instrumentalización del arte, del carácter subordinado que podríamos llamar hasta mecánico instrumental. Ese rol, estimado público, se lo lleva también al campo de los gobernantes. Si el arte sirve para enaltecer a Dios, a los santos, a la religión cristiana y a las prácticas religiosas, obviamente hay un solo paso a decir, el arte también tiene que enaltecer, tiene que poner en lugar preeminente. Enaltecer significa poner en alto, ensalzar. O sea, estimado público, simplemente hay un pasito a decir, el arte también tiene que enaltecer a los gobernantes, o sea, a aquellas personas que representan en el plano material, en el plano gubernamental, que representan la verdadera religión. Y esos son los gobernantes que ya desde Constantino, desde el siglo IV, ya son cristianos. Entonces, podríamos decir, estimado público, la segunda parte de la instrumentalización del arte es naturalmente una subordinación del arte en favor de los gobernantes cristianos, que son aquellos que realmente están llamados a conducir a la grey, o sea, a la masa de los súbditos, al camino correcto, si es necesario con la espada. Vamos a ver luego lo que dice San Agustín sobre esa temática. Entonces, estimado público, inmediatamente con el enaltecimiento de figuras religiosas por los artistas, está naturalmente el enaltecimiento de los gobernantes. Y de ello quiero mostrarles algunos ejemplos plásticos. La secuencia que han usado todos estos pensadores es la siguiente. Primero viene en el observador la experiencia sensorial de lo bello. Esa experiencia sensorial de lo bello, esa experiencia sensorial pasa a un segundo plano cuando nosotros vemos obras de arte. Y esas obras de arte, estimado público, esas obras de arte representan también la grandeza de los gobernantes. Quiero mostrarles aquí el sarcófago de Santa Elena, que es una de las primeras obras de arte cristiano del siglo IV, cuando recién el imperio se vuelve cristiano por órdenes de Constantino. Santa Elena es la madre del emperador Constantino I, llamado Constantino el Grande por los cristianos. Y obviamente es Constantino, que era un buen hijo, que adoraba a su madre Santa Mónica. Cuando ella murió, se hizo un sarcófago de extraordinaria calidad, que aquí lo tienen ustedes. ¿Les parece que son caballos con guerreros? Es la procesión, que tiene un ligero aspecto militar, es la procesión, estimado público, de la victoria del cristianismo. ¿Qué es lo que en el fondo celebra este alto relieve, que aquí lo vemos en una imagen más detallada?
celebra con trajes militares, pero es un desfile de la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Y entonces este sarcófago ha acogido, lamentablemente durante la Edad Media, fue robado, o sea, han desaparecido los restos de Santa Elena, pero el sarcófago, que es uno de los mejores de la época final del Imperio Romano y comienzos de la Edad Media, ha quedado. Este es el sitio donde está el sarcófago, que está aquí a la izquierda. Ven ustedes donde se está moviendo el cursor, ese con esa base con un león, ese es el sarcófago de Santa Elena. Ustedes lo ven aquí, el sarcófago está resaltado con dos apoyos que representan a leones que rugen. Santa Elena, estimado público, es el caso típico de una persona cercana al poder que recibe un tratamiento mejor, más elevado, un tratamiento mucho más diferente que los ciudadanos normales. Y la Iglesia cristiana, justamente al aprobar este sarcófago, la Iglesia cristiana apoya esa idea de que hay una jerarquía social igual que la jerarquía divina, igual que la jerarquía eclesiástica en la tierra, con un pontífice máximo, un colegio de cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, en fin, una jerarquía extremadamente rica que es hasta el día de hoy la jerarquía católica. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que nos muestra este sarcófago, que es el único que ha quedado de esa época? No tenemos, estimado público, otros. Es del siglo IV antes de Cristo, y en el siglo V vienen las invasiones de los bárbaros germánicos, y ellos obviamente utilizan este material para otros fines o lo destruyen. Roma fue saqueada 3 veces en el siglo V después de Cristo, y obviamente quedaron pocas cosas en pie después de 3 invasiones de los bárbaros. Este sarcófago nos muestra, estimado público, ese deseo de mostrar a las masas el enaltecimiento de figuras importantes como Santa Elena o el emperador Constantino, que personifican la gloria de la nueva religión. Eso es lo importante. Estos personajes, como Constantino, no son enaltecidos porque sí, sino porque son los gobernantes correctos a los cuales el pueblo le debe obediencia y sumisión. Obediencia y sumisión. Y eso la Iglesia Católica lo ha propagado hasta el día de hoy. El sarcófago de Santa Elena, que es el que está aquí a la izquierda, está en los museos vaticanos. Esta es una sala de los museos vaticanos. Ustedes ven, no es algo modesto, es decir, el papado se ha celebrado a sí mismo con algún lujo, ¿no es cierto, estimado público? No es precisamente un edificio modesto. Y lo que contiene los museos vaticanos, estatuas grecorromanas, obras notables de la Edad Media, hasta pinturas actuales, hasta obras de arte actuales, es naturalmente una selección de lo mejor de lo mejor. Y esa selección quiere una continuidad que está mostrada en esta sala. Por eso esta imagen es extraordinariamente importante. Aquí les quiero mostrar la continuidad del poder. Esta sala de los museos vaticanos incluye estatuas egipcias, esfinges con cabeza humana y cuerpo de león.
estatuas de emperadores y personas importantes de la época romana y al final también de la época ya cristiana. O sea, muestra esta sala la continuidad del poder. Y ante esa continuidad del poder, estimado público, el visitante normalito, el cristiano obediente que va a ver estas salas, ¿qué dice? El poder es eterno. El poder se transmite de cultura en cultura, de generación en generación, de los egipcios a los romanos, a los cristianos. Todos, estimado público, adoran a los buenos gobernantes. Aquí ven ustedes cómo el Museo Vaticano une ambas cosas. Este es el sarcófago de una santa cristiana, de Santa Elena, y al mismo tiempo aquí un senador romano de muchos siglos anteriores, y figura un busto pequeño de la aristocracia romana. Como ven ustedes, esa continuidad de la sumisión al poder establecido que aparece en la epístola de San Pablo a los romanos está ahora reflejada en el arte. Estimado público, esa es en el fondo el núcleo filosófico de toda la estética de la Edad Media. O sea, el uso del arte como instrumento pedagógico para instruir a la gente en los misterios de la religión cristiana, en sus deberes, y también, segundo paso, el propagar la necesidad de la obediencia y de la sumisión a los gobernantes cristianos, a los realmente herederos del poder político. Santa Elena, por las dudas, estimado público, es una santa muy curiosa. No ha sido una santa proclamada por un concilio, por un sínodo de obispos, por un concilio eclesiástico o por un decreto, por una bula papal, sino por una orden de su hijo, el emperador Constantino. Porque Santa Elena realmente hizo algunas cosas muy interesantes que hoy naturalmente nos mueven a una sonrisa irónica, pero que en esa época eran muy serias. Ella consiguió que su hijo le financie un gigantesco viaje con un séquito muy grande a Tierra Santa, que empezó a llamarse así, o sea, lo que ahora es Palestina, Israel. Y ella, oh milagro, hizo excavar en el monte Gólgota, en el Calvario, donde murió Jesucristo. Y, oh milagro, en la primera etapa de la excavación encontró en perfecto estado de conservación la cruz donde murió Jesucristo. Oh milagro, en perfecto estado. Además encontró los clavos con los cuales Jesucristo fue crucificado, etcétera, etcétera. Y se convirtieron en las reliquias más importantes de la religión católica. Ese hecho, estimado público, de que ella dirigió la excavación al punto exacto donde estaba la cruz, además, curiosamente, en perfecto estado, no había sido utilizada como se utilizaba normalmente. La cruz de los condenados se utilizaba para hacer hogueras, para calefacción. No, esta cruz estaba en perfecto estado. Eso es lo que se llama un milagro. Entonces, estimado público, obviamente la iglesia tenía que enaltecer ese milagro. Y al enaltecer ese milagro, lo importante era mostrarlo al público. Al otro lado del sarcófago hay otras escenas religiosas muy parecidas. Vamos a ver ahora, estimado público, al pensador más importante, al filósofo más importante de la primera etapa de la Edad Media. Y ese filósofo es San Agustín.
con nombre completo Aurelius Augustinus. San Agustín, estimado público, nació en el norte de África, en lo que ahora es Túnez, lo que antes era Cartago, que era una de las principales provincias romanas, era la provincia que más producía cereales, era una provincia muy, muy importante del Estado romano, y es curiosamente una provincia que nunca se sublevó, nunca tenía tendencias nacionalistas, y eso que era heredera de una vieja cultura fenicia, pero era una provincia muy rica, y la familia de este San Agustín se dedicaba a la producción de aceite de oliva. Por eso es que en sus escritos hay muchas alusiones a las prensas de aceite, a la fabricación del aceite de oliva, a la importancia del aceite, etcétera, etcétera. No existe, obviamente, ninguna pintura auténtica de San Agustín. Son solamente estas pinturas de fantasía. Y la más famosa es el fresco, o sea, una pintura sobre pared, pintada por Sandro Botticelli, uno de los máximos exponentes del Renacimiento italiano a fines del siglo XV, comienzos del XVI. Sandro Botticelli, en la iglesia de Ognissanti, de Todos los Santos, en Florencia, ha pintado, estimado público, este famoso fresco donde está San Agustín. Yo quiero mostrarles simplemente cómo este Botticelli, que ya es renacentista, lo vamos a tratar a partir de la próxima sesión, que va a estar dedicada ya al Renacimiento italiano y a sus teorías. Aquí lo vemos a él con dos tipos de insignias. Primer lugar, aquí está la mitra episcopal. Él llegó a ser obispo de Hipona, que en la época latina se llamaba Hippo Regius, una ciudad donde ahora es Argelia. Él llegó a ser obispo, aquí está su signo de obispo, está también vestido con vestimenta eclesiástica, pero tiene, como ustedes ven, libros, aquí están libros como se leía antes con un soporte casi vertical y un astrolabio. O sea, es un signo de su preocupación por la ciencia. Y aquí, sí, y aquí, estimado público, aquí un segundito, vamos a ver. Tiene también, creo que aquí se ve mejor. Ustedes ven aquí a la izquierda, en la imagen de la izquierda, un manuscrito con figuras geométricas, porque también las matemáticas, las ciencias naturales le interesaban notablemente a este pensador. Sí, estimado público, muchos de los recuerdos que hay de San Agustín están en lo que es, tal vez es una pequeña sorpresa para ustedes, la iglesia de San Juan de Letrán, o en italiano, Laterano, y el palacio que está al lado de San Juan de Letrán. Aquí está la iglesia, el palacio está al lado, aquí a la derecha. Esa es la Catedral de Roma. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es la más famosa, la más grande, etc., es una basílica importante, pero no es la Catedral de Roma. Esta es la Catedral de Roma. Aquí tienen ustedes dos vistas de lo que es San Juan de Letrán. Es importante porque hay una enorme cantidad, estimado público, de obras de arte de esa primera etapa de la Edad Media, de lo cual ha quedado muy poco. Esta es la plaza de San Juan de Letrán. Este es el palacio que está al lado de la catedral. Este es el palacio, que es una edificación muy antigua, pero ha sido remodelada en el siglo XVIII.
Aquí tienen ustedes otra vista de esa zona. Los papas han sido gobernantes temporales, o sea, materiales también del centro de Italia. El estado se llamaba el Estado de la Iglesia y existió hasta 1871. El Papa era al mismo tiempo, estimado público, el representante temporal de ese estado. Pero lo que nos preocupa a nosotros es, estimado público, San Agustín. Quiero en la pizarra del chat les voy a poner dos datos sobre San Agustín que van a interesar posiblemente a ustedes. Y aquí está la obra más importante. Aquí es la que vamos a tratar ahora brevemente. San Agustín ha dejado una obra inmensa, estimado público. La ciudad de Dios, muchas homilías, o sea, prédicas. Él ha combatido todas las tendencias disidentes de esa época de la Iglesia. Tiene un montón de tratados estrictamente teológicos. Todo eso lo vamos a dejar a un lado. Y nos vamos a preocupar de su obra llamada Confesiones, en la cual él nos dice que ha escrito un libro del cual se arrepiente. Aquí está el nombre. Y este libro, que solamente tenemos fragmentos del propio San Agustín en sus confesiones, tenía el nombre latino de Pulcro et Apto, que significa de lo bello y lo adecuado, y vendría a ser en la historia de la cultura occidental el primer tratado específico de estética filosófica. Pulcro, pulcritud, hoy tiene más bien el significado de lo puro, de lo limpio. En la época clásica, en la época de la tardía, significaba en el fondo, estimado público, lo bello, no necesariamente lo limpio, como hoy significa, por ejemplo, pulcritud. Entonces, estimado público, aquí vamos a tratar brevemente este tratado y lo que San Agustín ha escrito. San Agustín, en su obra Las Confesiones, él nos muestra algunos detalles de lo que vendría a ser la estética cristiana en su forma clásica. Él nos dice, el arte es una realidad, no podemos evitarla. Es además una realidad que debemos más bien cultivarla. El mismo, estimado público, tenía mucho cariño San Agustín por obras de poesía y de música. La música era en esa época muy importante. Es la transición del siglo IV al siglo V después de Cristo. Él nos dice entonces, el arte es una realidad de la cual no podemos prescindir y más bien tenemos que aceptarla, tenemos que aceptar la realidad de que es el arte, porque es la representación de la voluntad de Dios. ¿Qué quería Dios? Dios creó un mundo bueno, bello y justo. Ustedes ya se pueden imaginar, son los tres conceptos también platónicos.
lo bello, lo justo y lo bueno. Y él, San Agustín, nos dice, el arte, al representar la belleza, nos muestra una de las facetas más importantes del arte y del universo entero. Por lo tanto, lo bello es algo que debemos proteger. Siempre han habido, estimado público, y vamos a ver en una sesión posterior, las tendencias iconoclastas, o sea, destructivas del arte, sobre todo de las imágenes, que hay muy fuerte en el Islam y que también ha habido en el mundo cristiano. Entonces, estimado público, lo que hace San Agustín en el fondo es una defensa de lo anti-iconoclasta. Él quiere defender a los artistas, pero, y esta es la condición esencial, el arte tiene que estar al servicio de la religión y de los ministros, es decir, de los dignatarios de la religión. El arte, nos dice él en esos pequeños fragmentos que se han salvado de la obra de Pulcro et Apto, él nos dice, el arte tiene que regirse por los principios clásicos de unidad, número, proporción, igualdad y orden. Es decir, estimado público, el arte tiene que regirse por la estética clásica. Tiene que representar lo bello, porque nos dice San Agustín, que aquí está en la imagen, San Agustín nos dice, la belleza es la representación de la realidad como Dios lo ha dispuesto. Dios, estimado público, ha dispuesto que veamos el mundo como algo bello, como algo atractivo, atrayente, es decir, como algo que también nos incita en sentido positivo a los sentidos, incita la fase sensorial. Entonces, estimado público, aquí tenemos, como les decía, otra imagen de San Agustín que está en el Palacio de Letrán, más conocido tal vez con el nombre italiano Laterano, que es aquí lo tienen ustedes. El palacio está al lado de la iglesia de San Juan de Letrán, y este palacio, aquí lo ven ustedes, enorme. Este palacio tiene hoy en día la mejor colección de arte, curiosamente, del periodo donde más escasea el arte, el comienzo de la Edad Media. Por las dudas, permítanme una división clásica de la Edad Media desde el punto de vista de la producción filosófica. Cuando se estudia la filosofía de la Edad Media, ustedes creo que tienen que hacer un curso, un módulo obligatorio de filosofía medieval, se estudian dos etapas diferentes. La primera, la patrística, que son los primeros siglos, los más difíciles, los dominados por San Agustín, y luego viene la etapa de la escolástica. Y en esa etapa de la escolástica, la figura dominante es naturalmente Santo Tomás de Aquino. Este palacio, aquí lo vemos junto a la catedral está a la izquierda, el palacio a la derecha, hoy es un museo. Los papas han residido, no en el Vaticano durante toda la Edad Media, han residido en este palacio que está aquí a la derecha. Esta etapa de la patrística, que dura más o menos del año 400 al año 1000 de nuestra era, es una era muy pobre en testimonios. Por eso esta colección de San Juan de Letrán es importante,
porque hay, estimado público, una enorme escasez. Era la época de las grandes invasiones, incendios, quemas de obras de arte, etcétera. Los bárbaros tenían muy poco interés por la conservación de obras de arte. Cuando había algo de oro, lo fundían para sus fines estrictamente prácticos. Es decir, ha quedado muy, muy poco. Y ese poco que ha quedado de obras de arte de la primera época están aquí en este museo de San Juan de Letrán, ¿no? Con la pintura aquí de San Agustín, que es obviamente una pintura de fantasía. No existe ningún retrato auténtico de San Agustín. Pero aquí lo tenemos, él lleva sus ojos, su mirada hacia Dios y está leyendo, como siempre se leía en la Edad Media, con un soporte inclinado casi vertical, ¿no? Está aquí leyendo seguramente su propia obra, las Confesiones o la Ciudad de Dios. Como les decía, para nosotros lo importante son las confesiones, porque las confesiones, estimado público, contienen dos elementos filosóficamente importantes. En primer lugar, las confesiones son la primera autobiografía de la historia universal, la primera autobiografía de la historia universal. Y él, San Agustín, se muestra en las confesiones, él se confiesa a Dios, su interlocutor es nada menos que Dios en las confesiones. Él se muestra tal cual es decir, como un pecador, como un tipo además que quiso saber todo lo que se podía saber en su época. Tenía esa manía de los filósofos de comprender el mundo en su totalidad. Y eso es un acto de soberbia. Entonces, él se confiesa, estimado público, se confiesa ante Dios que es un soberbio, que es naturalmente algo luciferiano el comprender todo el mundo. Cuando veamos las pinturas del Renacimiento, vamos a ver unas pinturas interesantísimas que muestran cómo un niño le enseña a San Agustín que hay que evitar esa soberbia, ese pecado máximo, ese pecado de Lucifer. Entonces, estimado público, aquí lo tenemos a San Agustín probablemente releyendo sus confesiones, y en esas confesiones, este es el retrato que ha hecho de fantasía, que ha hecho Sandro Botticelli y que está en la iglesia de Ognissanti. Esta es la iglesia de Ognissanti, estimado público. Entonces, en las confesiones, el estimado público admite que lo sensorial, por ejemplo, los pecados de la carne, le interesaban mucho. Él da a conocer, él admite que eso era lo que le gustaba de la vida. Y por eso escribió esta obra sobre lo bello y lo adecuado, de la cual no ha quedado ningún ejemplar completo. Nos muestra que él estaba equivocado. Estimado público, que esa era una vida equivocada. La vida realmente buena y seria tenía que ser la vida dedicada a Dios. Y entonces aquí hay un elemento estrictamente filosófico muy interesante que pongo a consideración de ustedes. San Agustín escribió La Ciudad de Dios, las Confesiones y toda su enorme obra filosófico-teológica porque él renunció a los placeres materiales. Entonces, y eso le costó muchísimo trabajo, en las confesiones él justamente confiesa, admite que separarse de esa vida sensorial, de esa vida material,
que era una vida muy exitosa, que eso le costó muchísimo, porque él era muy feliz con su pareja, él era muy feliz en la vida conyugal y él tuvo que renunciar a la vida conyugal y a la vida en la corte, era retor imperial, o sea, en esa época no había redes sociales, ni televisión, ni cine. La familia imperial se aburría y entonces alguien tenía que leerles o explicarles o simplemente comentarles cosas. Y esa era la función del retor imperial. Y esa función la tuvo en la corte del Imperio Romano, la tuvo San Agustín. O sea, era una vida cercana a los placeres por un lado y al poder político por otro. Y estimado público, San Agustín era feliz. Él eso es lo que admite, que en esa vida material él era absoluta y totalmente feliz. Porque era una vida perfecta. La vida con su compañera era lo más agradable que uno pueda imaginarse en todos los campos. Él mismo dice, en la vida amorosa, en la vida cotidiana, que es la más difícil, y en la vida también de la familia con el hijo, él había alcanzado la perfección. Pero esa perfección, justamente por el hecho de ser tan plena, esa plenitud, como se dice en latín, eso es lo que le impedía conocer a Dios. Entonces, él renuncia a su compañera, a la familia, a su hijo, al puesto en la corte y se dedica, estimado público, a ser sacerdote y simplemente dedicarse a la palabra de Dios. Lo perfecto, la felicidad, pueden ser un impedimento justamente para el conocimiento. San Agustín en las confesiones y en otras obras nos muestra, estimado público, lo importante que es realmente la vida filosófica. Por eso es que lo hemos escogido. En el universo, nos dice San Agustín, reinan la proporción, la medida y el ritmo, cualidades de una estética bien lograda. Entonces, el mundo, como es la creación divina, el mundo es bello. El mundo tiene unidad, proporción, ritmo y orden. Y las obras de arte tienen que representar claramente esas cualidades. O sea, el arte tiene que ser un arte serio, como este. Tiene que ser un arte que atraiga a la gente. Ven ustedes, esta es una típica iglesia muy modificada. Ahora lo que tenemos es la visión renacentista de esta vieja iglesia donde predicó San Agustín la primera vez cuando se convirtió al cristianismo. Pero, estimado público, lo bueno, según San Agustín, es que él intercambió la felicidad perfecta, pero temporal, la felicidad que solamente dura la brevedad de la vida en la tierra, por la felicidad eterna. Y eso él dice que es realmente una ganancia. La belleza, nos dice San Agustín, se manifiesta, por ejemplo, en las proporciones de la arquitectura. Tanto la arquitectura civil como la eclesiástica tienen que tener también esas proporciones que enseña la protoestética de él. O sea, la unidad, el número, la proporción, el orden. La belleza se manifiesta en imágenes escultóricas, en imágenes pictóricas, etcétera, que tienen que ser necesariamente
atrayentes sensorialmente. La arquitectura tiene que producir una ligera emoción en el observador. Por lo tanto, tienen que ser edificios bellos, con proporciones, ni demasiado grandes, ni demasiado pequeños. Por ejemplo, aquí las fachadas tienen que combinar, como ustedes ven, el blanco, la superficie blanca que no tiene adornos, con ventanas y con recuadros muy elaborados de las ventanas y puertas. Esos son los temas, estimado público, de la protoestética indicativa de la Edad Media. ¿Por qué tiene que ser bello? Porque el alma que nosotros tenemos, esa alma simplemente se manifiesta también en lo bello. Lo bello, dice San Agustín, tiene dos órdenes, tiene dos planos. El orden inferior, que son los materiales, las obras materiales como la pintura, la arquitectura y la escultura, y tiene que haber también una belleza de orden superior, que es la belleza que toca al alma. Y él aquí sigue esa idea que ya les he comentado, la música y la poesía son las formas más elevadas de esa belleza superior a la material. Esa belleza que se siente, estimado público, cuando uno está, por ejemplo, en una iglesia como esta, y cuando uno al mismo tiempo, esta es la iglesia de Ognissanti en Florencia, cuando uno, estimado público, no solamente ve las imágenes, sino que escucha la música sacra. Para Boecio, para Casiodoro y para San Agustín, la música realmente es extraordinariamente importante. Estimado público, pero San Agustín obviamente también era un pensador que no descuidó la parte material, la parte que podríamos llamar de la función subordinada del arte para enaltecer a los gobernantes. Y de ellos se va a derivar una gran parte del arte de la Edad Media, que vamos a ver inmediatamente después de la pequeña pausa. Quiero decirles, antes de entrar, estimado público, a la manifestación, podríamos llamar política del arte, que lo vamos a mostrar en los testimonios más antiguos, que son los mosaicos bizantinos. Aquí tienen ustedes una primera prueba. Ese arte, estimado público, necesariamente tiene que apelar, en primer lugar, a los sentidos. Por eso el colorido. Y en segundo lugar, tiene que elevarnos a una dimensión espiritual. O sea, el arte tiene que ser el canal que nos lleve de lo material a lo espiritual. Por eso en muchas de estas representaciones se muestra el cielo estrellado, porque ese cielo estrellado es la meta. El arte solamente es el camino, uno de las sendas que nos lleva a la cuestión superior. En las confesiones, San Agustín nos dice, el sacrificio, la renuncia a los bienes materiales es necesaria, la renuncia, porque el sacrificio nos lleva a la felicidad. Estimado público, ese es el mensaje típico de la Edad Media, que era una época austera, podríamos decir, antierótica. Era una época en que el arte estaba realmente al servicio o de la iglesia
o de los poderosos, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, el arte era solo un instrumento y por ello los artistas no podían dejar su nombre. No sabemos absolutamente nada quiénes han sido los artistas de las obras que les voy a mostrar inmediatamente después de un breve descanso pedagógico de 10 minutos. Estimado público, aquí hacemos un descanso pedagógico de 10 minutos.